en un hospital impregnado del penetrante olor a desinfectante. El aire estaba denso de una tristeza opresiva. Señor Killian, ya hemos hecho todo lo posible. El mejor resultado al que podemos aspirar es la muerte cerebral. Me quedé inmóvil, mirando a mi esposa, que yacía sin moverse en la cama del hospital. María seguía siendo tan hermosa como una delicada muñeca de porcelana, pero había perdido por completo la vida. Solo yo sabía que faltaba apenas un mes para que expirara ese maldito contrato matrimonial de 5 años. Entonces no solo recibiría el último pago de $8 millones, sino que también podría liberarme por completo de este matrimonio solo de nombre y recuperar mi libertad. Lo que jamás habría imaginado era que, en ese momento, el alma de María flotaba justo sobre mi cabeza. Tenía los ojos bien abiertos. Veía a través de cada uno de mis cálculos y la verdad de esos 5 años, y oía con absoluta claridad cada pensamiento que cruzaba por mi mente. El olor a desinfectante me asaltó la nariz. Permanecí aturdido frente a la sala de cuidados intensivos, con las yemas de los dedos heladas. Detrás del vidrio, María estaba conectada a incontables tubos. No quedaba en ella ni rastro de aliento. «Doctor, ¿de verdad ya no se puede salvar? ¿Aunque quedara en estado vegetativo?» Mi voz salió ronca, casi irreconocible incluso para mí. El médico de bata blanca negó con la cabeza con frialdad, su tono mecánico teñido de una compasión distante. La paciente sufrió hipoxia durante demasiado tiempo. El mejor desenlace posible es la muerte cerebral. La familia debe prepararse psicológicamente. Las 2 palabras, muerte cerebral, fueron como un cuchillo sin filo que una y otra vez me cortaba el corazón. Medio mes después, María fue trasladada de urgencias a una habitación individual común. Eso significaba que su costosa vida dependía por completo de máquinas frías y medicamentos. Ella misma ya no era más que un cuerpo sin alma. Arrastrando mi cuerpo exhausto tras muchas noches en vela, escurrí una toalla tibia y empecé a limpiarle el cuerpo. Su piel seguía siendo suave, solo que pálida, sin una gota de sangre. 5 años. A este contrato solo le quedaba 1 mes y medio. Durante esos 5 años fui como una sombra a su lado. Cuidé de su vida diaria y lidié con quienes se le acercaban con malas intenciones. Y ella, la altiva y orgullosa señorita mayor de la familia López, jamás se dignó a mirarme. En sus ojos siempre hubo un desprecio frío y evidente. Lo irónico era que ahora yacía aquí, y seguía siendo yo quien la velaba junto a la cama. La puerta de la habitación se abrió con un chirrido, interrumpiendo mis pensamientos. «Killian, soy yo, Carlos». Carlos era mi hermano del alma desde el instituto hasta la universidad. Se le notaba cansado y curtido. Claramente había venido corriendo en cuanto recibió la noticia. Se acercó a mí, me arrebató la toalla de las manos y la lanzó con fuerza al recipiente con agua. El agua salpicó y me empapó el rostro. «Mírate, ¿en qué te has convertido? Ni pareces humano, ni fantasma». Carlos reprimía la ira en su voz. «Ya está así, ¿para qué seguir aferrándote? ¿No lo dijo ya el médico? Muerte cerebral es prácticamente estar muerta». No dije nada, me incliné, recogí la toalla, la volví a mojar y seguí limpiándole las manos a María. Al ver mi terquedad, Carlos se enfureció aún más. Su pecho subía y bajaba violentamente. «Killian, despierta, en estos 5 años, ¿cuántas cosas has hecho por ella? ¿Ella lo sabe? ¿Te lo agradece? ¿Alguna vez te ha tratado como a una persona?» De pronto me agarró con fuerza la muñeca, como si quisiera aplastarme los huesos. «Te comportas como una bestia de carga a su lado, corriendo de un lado a otro. ¿Para qué? Dime qué demonios buscas». Yo seguí en silencio. ¿Qué podía decir? Decirle que, 5 años atrás, mi hermana María enfermó gravemente y necesitaba con urgencia cientos de miles de dólares para una operación. Y que yo, un estudiante pobre, estaba acorralado. Decirle que fue el magnate Alejandro, el padre de María, quien vino a buscarme y, con 8 millones de dólares, compró 5 años de mi vida, obligándome a ser el esposo contractual de su hija para protegerla y cuidarla. No podía decir nada de eso. Era mi secreto, y también la cadena que debía cargar. Al ver que no respondía, la decepción y el dolor en los ojos de Carlos estuvieron a punto de desbordarse. Me soltó, dio un paso atrás y señaló a María, inmóvil en la cama, con un dejo de tristeza en la voz. ¿Crees que por mantenerla así va a despertar? Aunque despertara, jamás te estaría agradecida. Deja de soñar, para ella solo serías un estorbo. Bajé la mirada, observando el rostro que antes era tan frío como el hielo. En ese momento, el alma de María flotaba en algún rincón de la habitación, justo sobre mi cabeza, escuchando cada palabra de Carlos de una forma que yo no podía percibir. La voz de Carlos continuó, como una cuña clavándose en mis nervios tensos. Dime, ¿cómo has vivido estos 5 años? Su voz era como una espada de acero recién templada, cayendo directo sobre mí. ¿Crees que no lo sé? ¿Que soy ciego? De pronto, levantó la manga derecha de mi camisa, dejando al descubierto una cicatriz aterradora que iba desde el codo hasta el antebrazo. Como un repugnante 100 pies. Esta herida, y también la aún más larga en tu muslo,
¿Cuántas puñaladas recibiste por ella cuando estabas en la universidad? Cuéntalas tú mismo. Guardé silencio, intentando retirar el brazo, pero él lo sujetó con más fuerza. No te hagas el sordo conmigo. Killian, ¿dónde estaba entonces su amado Vinicius? Huyó más rápido que un conejo. Fuiste tú, este idiota, quien se lanzó a salvarla al verla golpeada hasta sangrar. ¿Y qué pasó? Cuando la señorita despertó, solo recordaba a su heroico Vinicius. La voz de Carlos estaba cargada de sarcasmo e indignación. El alma de María, flotando en el aire, se estremeció violentamente. Aquella vez, cuando unos matones la interceptaron a la entrada de la universidad. Recordaba claramente a Vinicius sujetándose el brazo, pálido, diciendo que había resultado herido al protegerla. Ella se sintió destrozada y quiso ver su herida, pero él se negó, diciendo que la cicatriz era horrible y no quería asustarla. Así que, ¿esa era la verdad? Recordó que, después de aquel incidente, Vinicius nunca volvió a mostrarle el brazo. Además, Killian desapareció durante casi medio mes. En aquel entonces, ella incluso pensó que él se había rendido o que su padre lo había advertido. Y en su interior llegó a sentir cierta satisfacción. Esa revelación fue como un balde de agua helada cayéndole desde la cabeza, haciendo temblar su alma. Y aún está el año de graduación. Carlos no se detenía. Su voz crecía, como si quisiera volar el techo. Ella fue emborrachada por un grupo de niños ricos y casi se la llevan. ¿Quién entró a rescatarla? Tú. Te golpearon hasta dejarte la cara llena de moretones. Volviste a casa sin decir una palabra, por miedo a que ella lo supiera y se sintiera avergonzada. Y hace unos días, cuando tuvo un accidente y perdió mucha sangre, el banco del hospital estaba escaso. ¿Quién donó en silencio 400 centímetros cúbicos de sangre directamente para ella? Tú, Killian, ¿qué es lo que buscas al final? Ahora tiene muerte cerebral. El médico dijo que no despertará jamás. Ella no sabrá nada de lo que has hecho. Eres el mayor idiota del mundo. Cuanto más hablaba Carlos, más se exaltaba. Su pecho subía y bajaba con fuerza, los ojos enrojecidos y húmedos. Cada una de esas palabras fue como un martillazo pesado que golpeaba el corazón de María. Ella no lo sabía. De verdad no lo sabía en absoluto. Resultó que el amante soñado del que siempre se sentía orgullosa no era más que un cobarde. Y que el esposo por contrato al que siempre había despreciado era quien. En silencio, lo había sacrificado todo por ella. Su frialdad, su actitud de tratarme como a un sirviente, se transformaron ahora en las cuchillas más afiladas, cercenando pedazo a pedazo su alma. Carlos parecía haber terminado de desahogarse. Miró mi expresión taciturna y, al final, solo dejó escapar un largo suspiro cargado de decepción y cansancio. Luego se dio la vuelta y se marchó, cerrando la puerta de golpe. La habitación volvió a quedar en silencio. Con indiferencia, me acomodé la manga que había quedado arrugada. Recogí la toalla del recipiente. La escurrí y seguí limpiando el dorso de la mano de María. Tras la partida de Carlos, la sala quedó tan quieta como si no hubiera nadie. Yo seguía sentado junto a la cama, hojeando el libro que estaba a punto de terminar. El alma de María permanecía a mi lado, observando mi perfil concentrado mientras la aseaba. Las escenas de esos 5 años pasaron ante su mente como una película. Recordó la primera vez que le coquiné. Frunció el ceño y lo despreció diciendo: ¿Esto es comida para cerdos? Recordó cómo lavé su ropa en la lavadora y ella gritó, obligándome a tirar todas las prendas de marca por miedo a que la ropa de esos campesinos le contagiara piojos a la mía. Incluso diciendo: más te vale no traer ningún virus a mi casa. ¿Cómo había podido herirme de una forma tan arbitraria? Miró mi rostro sereno, tan tranquilo como la superficie de un lago sin una sola ondulación. Y sintió como si miles de agujas le atravesaran el corazón. Un dolor sordo y persistente. Killian, susurró, con una voz tan ligera como una pluma, audible solo para ella. Perdón, de verdad, perdón. Quiso extender la mano, como tantas veces había imaginado antes, y tocar suavemente mi mejilla para sentir el calor. Pero cuando sus manos temblorosas llegaron, los dedos atravesaron mi rostro, luego mi hombro, luego mi cuerpo entero, sin encontrar resistencia alguna. No pudo tocar nada, ni aferrarse a nada. Una sensación de impotencia y terror la envolvió por completo. Era como una prisionera encerrada en una jaula de cristal transparente. Podía verlo todo y oírlo todo, pero no podía participar ni cambiar nada. ¿Por qué? ¿Por qué es así? Miró sus propias manos con estupor. Lágrimas invisibles caían de los ojos de su alma, pero todo se disolvía en la nada. Días así pasaron durante 3 jornadas más. Aquella mañana, yo estaba lavándole cuidadosamente el cabello con agua tibia, procurando mantenerla lo más limpia posible. De pronto, la puerta de la habitación fue empujada con fuerza. Una figura irrumpió acompañada de un llanto exagerado. María, mi María, ¿cómo has podido sufrir así? Era Isabela, la mejor amiga a la que María siempre mencionaba. Vestía ropa de marca de pies a cabeza y llevaba un maquillaje impecable. Se lanzó junto a la cama. Tomó la mano de María que sobresalía de la manta y empezó a llorar desconsoladamente. María,
¿Cómo te cayó semejante desgracia? ¿No habíamos quedado en ir juntas a las Maldivas el mes que viene? La bolsa de edición limitada que prometiste comprarme aún no la has comprado. ¡Buah! Mientras lloraba, sacudía con fuerza la mano de María, tanta que la muñeca se le enrojeció. Dejé la toalla a un lado y dije con voz tan fría como el hielo: deja de agarrarle la mano y llorar sin control. El llanto de Isabela se cortó en seco. Se giró hacia mí con los ojos llenos de lágrimas, visiblemente molesta por la interrupción. Yo continué, impasible. ¿No eras tú quien más deseaba que muriera? ¿A quién le haces este numerito de lágrimas de cocodrilo? Kilian. El alma de María, a mi lado, saltó furiosa, apretando los pequeños puños y tratando de lanzarse contra mí. ¿Cómo te atreves a hablarle así a mi mejor amiga? ¿Dónde está tu educación? Isabela está sinceramente destrozada por mí. Arremetió con el puño, pero como era de esperar, atravesó mi cuerpo sin golpear nada. Las palabras la dejaron a Isabela sin habla. La expresión de dolor en su rostro se congeló por un instante y luego, como un gato al que le pisan la cola, replicó nerviosa: Tú dices tonterías. ¿Cómo iba a desear la muerte de María? Somos las mejores amigas, más que hermanas. No intentes sembrar discordia. Su voz se volvió algo aguda, y su mirada estaba llena de evasión. El alma de María también se quedó paralizada, observando la reacción exagerada de Isabela y luego mi rostro inexpresivo. Kilian, ¿por qué ha dicho eso? ¿Será que Isabela, por primera vez, una diminuta chispa de duda surgió en su corazón respecto a las lágrimas de su mejor amiga? Isabela estaba a punto de replicar cuando la puerta de la habitación se abrió de nuevo. Esta vez entró un hombre con un traje de marca perfectamente entallado, el cabello cuidadosamente peinado y un reloj de edición limitada que brillaba en su muñeca. Si no era Vinicius, el amante soñado de María durante tantos años, ¿quién más podía ser? Un destello de sorpresa cruzó fugazmente mis ojos, no por su llegada, sino porque de verdad había regresado del extranjero. 3 años atrás, después de que María y yo registráramos nuestro matrimonio, este joven heredero de la familia Hernández se había marchado al extranjero con toda desfachatez, alegando: ya te has casado, no volvamos a vernos. Yo había pensado que jamás volvería a pisar esta tierra. Al ver a Vinicius, Isabela pareció encontrar un apoyo. El pánico en su rostro se redujo notablemente. Incluso asomó un rastro de satisfacción difícil de percibir, en el instante en que el alma de María vio aparecer a Vinicius. La ira que sentía por Isabela se congeló de golpe, sustituida por una agitación compleja e indescriptible. Rompí el silencio, mirando con calma a Vinicius. ¿Oíste que a ella le pasó algo y regresaste expresamente del extranjero para cuidarla? La mirada de Vinicius recorrió a María, tendida en la cama, sin la menor preocupación. Al contrario, mostraba un dejo de repugnancia e impaciencia, como si estuviera mirando algo sucio. Soltó una risa burlona y dijo con un tono cruel y frío: ¿cuidarla? Kilian, ¿tienes el cerebro estropeado o qué? Ella es tu esposa, naturalmente te toca a ti cuidarla. ¿Qué tiene que ver conmigo? Se detuvo un instante y esbozó una sonrisa codiciosa, sin molestarse en ocultarla. Si no fuera porque, cuando estaba perdidamente enamorada de mí, firmó un contrato diciendo que tras su muerte me repartiría parte de su patrimonio. ¿Crees que yo vendría a este lugar de mala suerte? Menuda desgracia. Hasta temo que se me pegue el aliento de la muerte y afecte a mi buena fortuna. Al oír esto, la expresión de Isabela se volvió ambigua, y el alma de María, flotando en el aire, se estremeció violentamente. Sus ojos etéreos se clavaron en Vinicius. La última chispa de luz que aún quedaba en ellos fue azotada por la tormenta hasta apagarse por completo. Vinicius, obviamente, no se dio cuenta, o mejor dicho, no le importó en absoluto, de los sentimientos de una persona en estado vegetal ni de su alma. Como si se hubiera soltado la lengua, su tono se volvió cada vez más frívolo y venenoso. ¿Crees que de verdad la amé en aquel entonces? Bah, solo estaba jugando. Si no fuera por el título de señorita de la familia López, que podía traerme beneficios y de vez en cuando me daba algo de dinero para gastar, ¿quién tendría la paciencia de estar con una chica tan arrogante? Para enamorarse, todo eran rodeos. Hasta para darle un beso parecía que le fuera a quitar la vida, y como mucho dejaba cogerle la mano. Vinicius frunció los labios y cambió a un tono fanfarrón, lanzando una mirada a Isabela. No como mi Isabela, que a los 2 días de conocernos ya estaba dispuesta a entregarlo todo. No terminó la frase, pero la insinuación era más que clara. En el rostro de Isabela apareció una mezcla de pudor y complacencia, incluso se arrimó al cuerpo de Vinicius. El alma de María quedó petrificada, como alcanzada por un rayo invisible. No podía creer lo que veía. El hombre que había ocupado el lugar más importante de su corazón, al que había considerado el más tierno y quien más la amaba en el mundo. Resultó que aquellas palabras apasionadas y juramentos eternos no eran más que mentiras cuidadosamente tejidas. Para él, ella no era más que un cajero automático,
una herramienta aprovechable, y la persona a la que llamaba su mejor amiga había estado enredándose a escondidas con el hombre que ella había amado tan profundamente durante tanto tiempo. La sensación de absurdo extremo y la furia de la traición, mezcladas con una desesperación infinita, irrumpieron como olas embravecidas y sumergieron por completo el alma de María. Miró el rostro apuesto pero lleno de vileza de Vinicius y solo sintió un asco insoportable. 5 años de amor y obstinación se hicieron añicos en ese instante, sin dejar rastro alguno. Al ver que Vinicius había llegado tan lejos, Isabela también se quitó la máscara sin reparos. Se apoyó coquetamente en su pecho, con una familiaridad que parecía ensayada 1000 veces. Vinicius, ¿para qué perder el tiempo hablando con este cadáver? Imagínate, María, que llegarías a este día. Bien merecido, si no fuera porque tu familia tenía algo de dinero sucio. ¿Crees que Vinicius se fijaría en una mujer tan arrogante como tú? Yo quería estar con él desde hace mucho. Su voz era aguda y estridente, como uñas arañando el cristal. El alma de María temblaba de rabia. Sus puños etéreos crujían una y otra vez al lanzarse contra los rostros de Isabela y Vinicius. Por desgracia, cada golpe atravesaba sus cuerpos sin esperanza alguna. Era como una bestia encerrada en una jaula, furiosa, pero completamente impotente. Isabela pareció percibir aquella furia inútil y sonrió con aún mayor complacencia. Alzó su mano bien cuidada para acariciar su propia mejilla, mirando provocadoramente hacia la cama. María, María, mírate ahora. Flaca, pellejo y huesos, la cara amarillenta como si te acabaran de desenterrar. Nada que ver conmigo, piel tersa, radiante, llena de vida. Dicho esto, sacó pecho a propósito, alardeando de su capital. TSK, TSK, qué cansancio, tener que fingir todos los días ser tu buena amiga frente a ti. ¿Sabes lo agotador que era? ¿De verdad te creías una princesa? Porque tenías dinero, me tratabas como a una sirvienta. Pues mira ahora, el castigo ha llegado. Reía a carcajadas, aferrándose al brazo de Vinicius. Ah, cierto, hay algo más que olvidé decirte. Vinicius y yo llevamos juntos muchísimo tiempo, mientras tú creías que él te amaba con devoción. Cada noche dormía conmigo, no te lo esperabas, ¿verdad? Ja, ja, ja. Cada palabra era como una cuchilla envenenada, clavándose profundamente en el corazón de María. La silueta de su alma pareció desvanecerse un poco más. En sus ojos solo quedaron un arrepentimiento infinito y una furia desbordada. Estafadores. Todos eran estafadores. Las dos personas en las que más había confiado habían conspirado juntas para engañarla de principio a fin. Vinicius observó la expresión mezquina y triunfante de Isabela y... no solo no la detuvo, sino que mostró una sonrisa complaciente. Al final, se volvió para mirarme a mí, que había permanecido en silencio todo el tiempo. Esa mirada era como si estuviera observando a una hormiga molesta. Kilian, se burló, con un tono de superioridad condescendiente. Mírate. Eres el típico hombre inútil. ¿De qué sirvió recibir cuchilladas por ella? ¿De qué sirvió hacer tantas cosas por ella? Al final, está a punto de morir y tú no recibirás ni un centavo. Incluso puede que tengas que ver cómo yo me quedo con toda su herencia. Me dio unas palmaditas en el hombro, cargadas de humillación. Dime, ¿qué estabas buscando? ¡Qué patético! Un perro faldero, que lame hasta el final y aún así se queda con las manos vacías. TSK. Negó con la cabeza, como si yo fuera el mayor chiste del mundo. Alzó la mano para volver a darme una palmada, pero me ladeé para esquivarla. No se enfadó, al contrario. Su risa se volvió aún más satisfecha y estridente. Isabela, a su lado, rió con él hasta sacudirse entera. Al poco, Vinicius retiró la sonrisa, aunque la arrogancia que llevaba en los huesos no disminuyó en absoluto. Mañana iré a la notaría a recoger lo que me pertenece. Recuerda tramitar el certificado de muerte cerebral de ella y no me hagas perder el tiempo. Si no, hizo una pausa, bajó la voz y su aliento trajo una amenaza descarada. Me ocuparé de ti también. Lo miré con frialdad. ¿Ocuparse de mí? ¿Él? Un hombre que vive pegado a las faldas ajenas y solo sabe fanfarronear delante de las mujeres. Como mucho, sabe soltar amenazas vacías. Parece que mi expresión imperturbable le resultó muy desagradable. Frunció el ceño. ¡Qué mala suerte! Hizo un gesto de desprecio, como si apartara algo sucio. Quedarse mucho tiempo en este sitio se pega demasiado el olor a muerto. Vámonos, Isabela, no dejemos que la mala suerte de esta gentuza nos estropee el ánimo. Isabela se pegó a él de inmediato, como un pajarillo asustado. Antes de irse, no olvidó lanzar a María, en la cama, una mirada venenosa y satisfecha. La puerta se cerró de golpe, aislando su alboroto. La habitación volvió a la quietud anterior, aunque en el aire parecía quedar el rastro de un perfume barato mezclado con la desvergüenza de aquella pareja. María ardía de odio, deseando lanzarse a despedazarlos. Por desgracia, no podía hacer nada. Tomé la toalla que había dejado a un lado, la mojé y la escurrí, y continué con la tarea pendiente, limpiar las manos de María.
Cada movimiento era suave y rítmico, como si la escena de hacía un momento no hubiera sido más que un enjambre de moscas molestas pasando de largo. «Te estás riendo de mí, ¿verdad?», murmuró una voz sombría, nasal, hablando consigo misma. «Después de tratarte tan mal durante 5 años. Jamás pensé que harías tanto por mí. ¿Cómo pude ser tan estúpida? Tan idiota? ¿Cómo no distinguí a los miserables del hombre sincero? ¿A un amante desleal del que de verdad se sacrificaba?». Su voz estaba llena de arrepentimiento y autoironía, con un rastro de debilidad apenas perceptible. Mis manos no se detuvieron. Solo sentí que todo estaba a punto de terminar. 5 años, como una condena interminable, estaban por expirar. Para ella, al menos ahora, yo ya no sentía nada especial. Lo único que quedaba era el espíritu del contrato y una ligera expectativa por la libertad que se acercaba. Muy pronto podría llevarme ese dinero y marcharme de aquí, a buscar a mi hermana María. No hacía mucho que esos 2 payasos se habían largado cuando la puerta volvió a abrirse. Esta vez entró el señor Alejandro, el padre de María. Parecía cansado, con una sombra de agotamiento en los ojos. En el aire aún flotaban el perfume barato de Vinicius y la acritud de Isabela. La presencia de Alejandro apaciguó un poco el ambiente. Se acercó a la cama, miró el rostro exangüe de María y luego se volvió hacia mí. «Kilian, en estos 5 años has pasado por mucho. Gracias». Su voz era sincera. No dije nada, solo asentí. ¿Pasar por mucho? No fue solo eso. El contrato estaba a punto de terminar. Guardó silencio un instante, como si escogiera las palabras. «¿Tienes algún plan? ¿Te gustaría continuar?» ¿Continuar? Casi creí haber oído mal. ¿Continuar siendo una bestia de carga? ¿O seguir soportando la frialdad de su hija? Respondí con calma. «Cuando el contrato termine, por supuesto que me iré». No pareció sorprendido, suspiró. «Tiene sentido, la familia López te debe una. Hagamos esto. Si no piensas continuar, te daré otros $10 millones a título personal, como compensación por estos 5 años y como una pequeña reparación de nuestra parte». 10 millones, sumados a los 8 iniciales y a los otros 10 del final del contrato. Era suficiente para que mi hermana María viviera con holgura toda su vida. Hice el cálculo en silencio. Mi rostro no cambió. El dinero lo tomaría sin duda. Era lo que me correspondía. Al principio pensé que, con el tiempo, María se volvería un poco más sensata y vería tus virtudes, dijo Alejandro. Con impotencia y un atisbo de culpa. Pero su carácter obstinado realmente te perjudicó. Hay cosas que como padres no podemos controlar del todo. ¿Obstinada? No. Arbitraria, sería más preciso. El alma de María, flotando en el aire, se estremeció con violencia. Resultó que todo había sido un arreglo de su padre para protegerla. Siempre creyó que yo me aferraba a ella con descaro, que la engañaba a su padre. Recordó cómo me había tratado, el primer desayuno que le preparé. Lo llamó comida para cerdos y lo tiró a la basura. Cuando usé la lavadora para su camisón de seda, gritó que las manos sucias de campesinos tocando su ropa le daban náuseas, que temía piojos y virus, y me echó a patadas. También recordó que en la casa, salvo ella misma, su padre y algunos parientes que venían de vez en cuando me miraban con lástima. Entonces pensó que los había engañado con mi apariencia honesta. Ahora entendía que esa lástima no era solo por el yerno que vivía en casa ajena, sino también por María, ciega y estúpida hasta lo irremediable, tomando madera podrida por perlas, confundiendo la sinceridad con engaño. Las lágrimas de su alma cayeron en silencio, sin tocar nada. El arrepentimiento la anegó como un oleaje furioso. Al final, la más irracional, cruel y necia había sido ella misma. Alejandro siguió hablando, más o menos con cortesías. Yo escuchaba, pero pensaba que estos 5 años por fin estaban a punto de terminar. Ya no sentía nada por María, al menos ahora no. Cuando el contrato concluyera y cobrara el dinero, me llevaría a mi hermana lejos de aquí. Esta ciudad, estas personas, estos enredos dejarían de tener que ver conmigo. Al pensarlo, incluso sentí el aire más limpio. Al día siguiente ni me molesté en ir a la notaría a tramitar nada por María. No tenía tiempo para eso. Además, el contrato estipulaba claramente que yo debía responsabilizarme de su seguridad física hasta el final. En su estado actual, si le pasaba algo, la responsabilidad recaería en mí. ¿Que Vinicius quería el dinero? Que esperara. Tal como era de esperar. Esa misma noche la puerta de la habitación fue empujada con violencia. Vinicius e Isabela entraron uno tras otro, con la impaciencia y la ferocidad pintadas en el rostro, especialmente Vinicius, cuya cara pálida estaba negra como el fondo de una olla. «Kilian, ¿qué significa esto?», exigió nada más abrir la boca, como si yo le debiera millones. «¿Dónde está el certificado que te dije que tramitaras?». Le eché con acento agudo una mirada y no respondí. A gente así, cuanto más les sigues la corriente, más se crecen. Isabela se burló. «Vinicius, ¿para qué perder el tiempo hablando con él? Está claro que lo hace a propósito. No quiere que consigas el dinero sin problemas». Luego su mirada, como la de una serpiente venenosa,
Barrió a María en la cama y se detuvo en mí. Hay gente así. No soporta ver a otros hacerlo bien. Ambos se lanzaron pullas como si yo no existiera. Mejor así, me ahorraba palabras. Los observé en silencio, queriendo ver qué pretendían. Vinicius ya había perdido la paciencia. Me fulminó con la mirada y, sin decir nada, caminó directo hacia la cama de María. Sus ojos eran tan feroces que parecían querer devorarla. Isabela lo siguió de cerca, con una expresión excitada y cruel. Se me encogió el corazón. ¿Qué iban a hacer? Al segundo siguiente lo entendí. Vinicius extendió la mano, con un objetivo claro: el tubo de respiración en la nariz de María y la vía del suero en su brazo. Maldita sea, si va a quedarse así. Ni viva ni muerta, mejor que se muera de una vez. Rugió entre dientes, con una voz llena de codicia y violencia. Solo así podré cobrar pronto. Tú, perro faldero, ni se te ocurra detenerme. No olvidó advertirme con una mirada de desprecio. Date prisa, Vinicius, no te demores, lo apremió Isabela, tan ansiosa como si cada segundo extra de vida de María fuera una tortura más para ella. Cuando tengamos el dinero, nos largaremos lejos y no volveremos a ver estas cosas de mala suerte. Malditos, salté de pie y empujé con fuerza a Vinicius, que me bloqueaba el paso. Ni se les ocurra, mi voz no fue alta, pero sí gélida. El contrato me obligaba a proteger su seguridad, y estos dos miserables pretendían matar a alguien delante de mí. Vinicius trastabilló por el empujón y casi cayó. Al estabilizarse, su rostro se volvió feroz. Killian, ¿estás harto de vivir? Esto no tiene nada que ver contigo. Lárgate. Se lanzó como un perro rabioso, el puño directo a mi cara. Me ladeé para esquivarlo y me abalancé a forcejear con él. Por fuera parecía un dandy elegante, pero tenía fuerza. Se notaba que había usado bastante el dinero de María para entrenar en el gimnasio. El alma de María estaba de pie a un lado, mirando todo con los ojos abiertos de par en par. Gritaba, lloraba de manera frenética, usaba su cuerpo etéreo para embestir, para arañar, pero todo era inútil. Solo podía quedarse allí mirando cómo las curvas que representaban su propia vida en la pantalla saltaban de forma caótica y, poco a poco, se convertían en una línea recta. La desesperación, como un océano helado, la sumergió por completo en ese instante. La alarma estridente seguía resonando de forma enloquecida en la habitación del hospital. La gráfica del monitor cardíaco parecía un caballo salvaje fuera de control, saltando sin rumbo y anunciando que la vida se escapaba a toda velocidad. La mano criminal de Vinicius estaba a punto de tocar el tubo respiratorio de María. «Aléjate», rugí con todas mis fuerzas, lanzándome contra él con todo mi cuerpo. Salió despedido hacia atrás, mirándome con unos ojos feroces, como si quisiera devorarme vivo. «Killian, maldita sea, ¿de verdad quieres morir?», volvió a lanzarse contra mí, los puños cayendo como una lluvia torrencial. Ignoré el dolor y me aferré a él con todas mis fuerzas, sin permitirle acercarse ni un centímetro a la cama del hospital. Mi objetivo era uno solo: ganar tiempo, aunque fuera un segundo más, mientras el contrato no hubiera terminado. Tenía que protegerla. En medio del caos, no pude defenderme por completo de la maldad que venía desde otro lado. Isabela, esa mujer despreciable, aprovechó el momento en que Vinicius y yo forcejeábamos. Su rostro se retorció de excitación, y en sus ojos brilló una luz cruel. Arrancó de golpe la vía intravenosa del brazo de María y, con un movimiento rapidísimo, agarró el tubo respiratorio de su nariz y tiró con fuerza. ¡Faf! El delgado tubo fue arrancado brutalmente y arrojado al suelo, en el mismo instante en que el tubo respiratorio y la vía fueron retirados. El cuerpo de María, siempre tan quieto como una delicada pieza de porcelana, se estremeció violentamente, su garganta se movió levemente, como si una persona que se ahoga finalmente lograra aspirar su primer aliento de aire. Inmediatamente después, los ojos que habían permanecido cerrados durante tanto tiempo se abrieron de golpe, sin previo aviso. No eran los ojos vacíos y ausentes de una persona en estado vegetativo, ni la mirada débil y confusa de alguien que acaba de salir de una enfermedad grave. Eran unos ojos afilados como relámpagos, fríos como cuchillas, cargados de un frío penetrante y una furia desbordante, que se clavaron directamente en Isabela, de pie junto a la cama. El tiempo pareció detenerse en ese instante. Isabela aún conservaba la sonrisa triunfal tras arrancar el tubo, y Vinicius seguía hirviendo de rabia por haber sido detenido por mí. Al segundo siguiente, ocurrió algo estremecedor. El brazo delgado de María, reducido casi a piel y huesos, se alzó con una fuerza inimaginable y, usando todas las fuerzas que le quedaban, descargó una bofetada brutal sobre el rostro cuidadosamente maquillado de Isabela. ¡Paf! El sonido seco y contundente resonó en la silenciosa habitación del hospital, haciendo vibrar los tímpanos. «Zorra miserable». El insulto, helado hasta los huesos, salió de los labios pálidos de María, cargado de un odio infinito.
Isabela tambaleó, el cabello revuelto, y en su rostro aparecieron de inmediato 5 marcas rojas bien definidas. Se llevó la mano a la mejilla ardiente, mirando con incredulidad a la mujer que acababa de volver a la vida, en la cama. Completamente aturdida, con los ojos llenos de terror y desconcierto. La pelea entre Vinicius y yo se detuvo de golpe. La ferocidad de su rostro se congeló, sustituida por un pánico extremo. Su cara se volvió mortalmente pálida en un instante. Las pupilas se contrajeron por el impacto, y se quedó mirando fijamente a María como si estuviera viendo al fantasma más imposible del mundo. ¿María había despertado? No. No era simplemente haber despertado. Esa mirada, esa presencia, no se parecían en absoluto a alguien que acababa de regresar del borde de la muerte cerebral. La expresión de Vinicius cambió más rápido que pasar una hoja. Un segundo antes era un demonio enfurecido que deseaba estrangular a la mujer en la cama. Al siguiente, su apuesto rostro se llenó de una alegría desbordante y de alivio tras el pánico. ¡Pum! Cayó de rodillas junto a la cama, las rodillas golpeando el suelo con un sonido sordo. Cariño, cariño, por fin despertaste. Empezó a llorar desconsoladamente, con lágrimas y mocos por todo el rostro, la voz llena de dramatismo, actuando de manera tan exagerada que hasta el Oscar le debería una estatuilla. Todo este tiempo cuidándote día y noche no fue en vano. ¿Sabes cuánto me preocupé por ti? Estaba muerto de miedo. Mientras lloraba, intentó tomar la mano de María. El reloj de edición limitada en su muñeca chocó, sin querer, contra el frío marco metálico de la cama, produciendo un tintineo, como si quisiera denunciar el supuesto sufrimiento y sacrificio que había soportado esos días. Su expresión lastimera, con lágrimas listas al instante, parecía increíblemente real a simple vista. Isabela también reaccionó, aunque la mejilla aún le ardía. Su instinto de supervivencia la hizo colaborar de inmediato. Así es, María, no tienes idea de cuánto se preocupó Vinicius por ti. Nosotros casi enloquecimos de la angustia. Intentó forzar unas lágrimas, pero su actuación no estaba a la altura, solo resultaba ridícula. María, en la cama del hospital, con la mirada fría como un bisturí, observó en silencio toda su actuación. No mostró ninguna otra expresión ni dijo palabras de más. Solo, desde sus labios pálidos, pronunció suavemente una sola palabra. Fuera. La voz no era fuerte, incluso llevaba la ronquera de alguien recién recuperado, pero cayó como un martillazo pesado en el corazón de Vinicius e Isabela. El llanto de Vinicius se detuvo en seco, su expresión quedó rígida. Cariño, ¿qué te pasa? ¿Te sientes mal? Soy Vinicius. ¿No me reconoces? Insistió, intentando seguir con la actuación, con un tono herido. Isabela se apresuró a apoyar. María, seguro que nos has malentendido. ¿Cómo podríamos hacerte daño? Nosotros nos preocupamos por ti. ¿Preocuparos por mí? María habló de nuevo, con una voz totalmente carente de emoción. Preocuparos porque no me muera lo bastante rápido. Así que decidisteis hacerlo vosotros mismos, arrancando mi tubo respiratorio y mi vía intravenosa. Con cada palabra, el rostro de Vinicius e Isabela se volvía un poco más pálido. No es así. Vinicius agitó las manos desesperado, el sudor frío brotándole de la frente. Cariño, escúchame, déjame explicarte. Te vimos sufrir tanto que quisimos. No, vimos que el equipo parecía tener problemas y quisimos revisarlo un poco. Sí, revisarlo. La mentira era tan torpe que ni él mismo parecía creérsela. Revisar el equipo requiere que 2 personas actúen juntas, una arrancando el tubo respiratorio y la otra la vía intravenosa. La comisura de los labios de María se alzó en una sonrisa burlona, cargada de desprecio. Vinicius, Isabela, ¿me tomáis por idiota o creéis que acabo de despertar y no tengo la cabeza clara? María, de verdad lo estás entendiendo mal. Nosotros. Isabela aún intentaba insistir. ¿Por mi bien? María soltó una risa helada. Claro, por mi bien. Por eso, mientras yo estaba al borde de la muerte, vosotros estabais aquí mismo, en mi habitación del hospital, coqueteando y discutiendo cómo repartir mi herencia. ¿Eso también era por mi bien? La frase cayó como un rayo en cielo despejado, dejando a Vinicius e Isabela completamente aturdidos. Jamás imaginaron que María hubiera escuchado todas esas palabras. Vinicius abrió la boca, incapaz de inventar otra mentira. Isabela temblaba de miedo, sin poder decir una sola palabra. Antes de que llame a seguridad. La voz de María se elevó de repente, cargada de una autoridad incuestionable. Desapareced de mi vista ahora mismo. El frío y la intención asesina en sus ojos hicieron que Vinicius e Isabela temblaran sin sentir frío alguno. No dudaban en absoluto de que, si se quedaban un segundo más, la mujer que acababa de regresar de la muerte haría algo que les haría arrepentirse toda la vida. Al ver la firmeza de María, comprendieron que seguir actuando no serviría de nada, al contrario, solo conseguiría enfurecerla más. Se miraron el uno al otro y vieron el mismo miedo y desorden reflejados en los ojos del otro. Nos vamos ahora mismo. Vinicius se levantó torpemente del suelo,
arrastrando a Isabela, que había perdido el alma del susto, y huyeron sin atreverse a mirar atrás, saliendo a toda prisa de la habitación del hospital. Aquella imagen de fuga desesperada ya no tenía ni rastro de la arrogancia y la autosuficiencia de antes. Me quedé a un lado observándolo todo, mirando a esa pareja como a dos perros callejeros huyendo tras la muerte de su dueño. En realidad, no sentía nada especial, después de que Vinicius e Isabela escaparan de forma tan humillante como perros a los que les han pisado la cola. La habitación del hospital por fin disfrutó de unos días de tranquilidad. Pero esa tranquilidad no duró mucho. Esos dos desvergonzados, evidentemente, no se resignaban. Cada pocos días intentaban aparecer de nuevo en el hospital, y cada vez fingían ser más miserables que la anterior. Vinicius traía flores, Isabela llevaba una canasta de frutas, las lágrimas les brotaban con solo decirlas. Aunque su actuación era tan torpe que resultaba ridícula. Sin embargo, María ya no era la joven señorita ingenua que podía ser engañada con unas cuantas palabras dulces. Su mirada era fría como el hielo, y cada vez llamaba directamente a seguridad. Echad fuera a esos dos miserables que intentaron matarme. Su voz no era alta, pero estaba cargada de autoridad. Los guardias los arrastraron fuera varias veces. La dignidad de Vinicius e Isabela quedó completamente destrozada y, al final, ya no se atrevieron a aparecer en público. Yo seguí con mi rutina de siempre. Cada día volvía a casa a cocinar platos ligeros que ella pudiera comer. Luego conducía hasta el hospital para darle de comer. Todo parecía igual que antes, como si nada hubiera ocurrido. Solo que la forma en que ella me miraba había cambiado. Ya no era esa mirada fría, inquisitiva y autoritaria, sino que contenía una emoción compleja que yo no lograba comprender. Había culpa, exploración y también una cautela contenida. A veces, mientras le daba de comer, ella se quedaba mirándome fijamente, hasta hacerme sentir incómodo. «Déjame hacerlo yo», dijo de repente, con la voz aún un poco ronca. Le entregué el cuenco y los cubiertos, y la vi comer sola, lentamente y con torpeza, usando esa mano que antes era esbelta como un brote de bambú y que ahora estaba tan delgada que solo quedaban huesos. En menos de medio mes, el cuerpo de María se recuperó a una velocidad asombrosa. Incluso los médicos no pudieron evitar exclamar que aquello era un milagro médico. Todos los indicadores mejoraron y ya podía regresar a casa para recuperarse. Alejandro, por supuesto, estaba inmensamente feliz. Me tomó de la mano y me agradeció una y otra vez, con los ojos llenos de gratitud sincera. «Kilian, esta vez fue gracias a ti que María despertó. Tú eres quien más mérito tiene». Yo respondí con indiferencia. En mi interior calculaba que al contrato solo le quedaba un mes. Pronto estaría completamente libre. El día del alta el clima era agradable. Alejandro organizó el coche y yo ayudé a María a subir. Estaba muy delgada, casi sin peso, cuando se apoyó en mí. Pude sentir claramente los huesos de su cuerpo. Al regresar a la villa donde habíamos vivido casi 5 años. Nada más entrar, María hizo que todos los sirvientes que se acercaban a ayudar se retiraran. Se quedó de pie en el salón, observando todo con una mirada profunda. Luego se volvió hacia mí y, sin previo aviso, estiró la mano de repente. El movimiento fue tan rápido que no tuve tiempo de reaccionar. Agarró el cuello de mi camiseta y tiró con fuerza hacia abajo. La tela de algodón se rasgó, antes de que pudiera sorprenderme. Ella ya había arrancado con brusquedad la camiseta rota de mi cuerpo y la había arrojado al suelo. Me quedé con el torso desnudo, mirándola con desconcierto. Sus ojos eran como dos faros afilados, recorriendo centímetro a centímetro mi pecho y mis brazos. El aire parecía haberse congelado. En mi brazo, la cicatriz que iba del codo al antebrazo era larga, feroz y fea, como un ciempiés adherido a la piel. En el pecho había otra cicatriz de cuchillo, larga y oblicua, aunque el color ya se había desvanecido mucho. Aún dejaba ver lo peligrosa que había sido la herida. Todo eso existía gracias a ella y a su supuesto amor verdadero. La respiración de María se detuvo de repente. Extendió la mano. Las yemas de sus dedos temblaban al intentar tocar la cicatriz de mi pecho, pero se retiraron justo antes de hacerlo. Como si fuera hierro al rojo vivo. Su rostro se volvió de un blanco aterrador. Los labios le temblaban, y sus ojos se quedaron fijos en esas cicatrices, con las pupilas llenas de horror, dolor y un arrepentimiento tan intenso que nunca antes había mostrado. Todo esto, su voz era seca y ronca, con un temblor violento apenas perceptible. Cada palabra parecía arrancada con dificultad de su garganta. ¿Lo recibiste tú por mí? La miré sin decir nada, aceptando su mirada con calma. El silencio era la mejor respuesta. Ella ya lo sabía, todo lo que Carlos había dicho, todo lo que había oído durante el coma. Era verdad. María parecía haberse quedado sin fuerzas, su cuerpo se tambaleó. Si no se hubiera sujetado al apoyabrazos del sofá, probablemente habría caído al suelo. Inhaló profundamente y luego exhaló despacio, intentando calmar las emociones que la desbordaban. Tras un largo rato, volvió a hablar. Su voz seguía temblando, pero había en ella una extraña serenidad, como la calma antes de la tormenta.
Es cierto que, se detuvo, mirándome con una expresión compleja. ¿Solo queda un mes para que nos divorciemos? Me sorprendió un poco que lo supiera tan bien. Parecía que Alejandro ya le había contado algo. Asentí, con voz tranquila, sin la menor emoción. El contrato está a punto de terminar. Ya es hora de que me vaya. Me miró fijamente, como si quisiera atravesarme el alma. ¿Nunca te gusté? Guardé silencio. La palabra, gustar, entre nosotros, sonaba como una broma. La luz en sus ojos se apagó poco a poco, como una vela extinguida por el viento. En los días siguientes, María pareció convertirse en otra persona. O mejor dicho, estaba esforzándose por convertirse en alguien diferente. Empezó a sonreírme. Era una sonrisa cautelosa, casi complaciente, a la que yo no estaba acostumbrado. Despidió a casi todos los sirvientes, diciendo que quería cuidarme ella misma. El resultado fue que la cocina se convirtió en un nuevo campo de batalla. La primera vez, sacó un plato con algo negro e informe y declaró con orgullo que eran huevos fritos del amor. Miré ese color negro como el fondo de una olla. Luego miré sus ojos expectantes y, sin cambiar de expresión, me llevé un bocado a la boca. El sabor era indescriptible, como si hubiera confundido la sal y el azúcar, tratándolas como gemelas y echándolo todo sin distinguir. ¿Qué tal?, me preguntó con los ojos brillantes. Muy creativo, respondí con dificultad, tragando. Ella lo notó y se rió hasta entrecerrar los ojos. El segundo día se mostró aún más entusiasmada. Así que probé el arroz frito del alma. El arroz era arroz. Las verduras eran verduras y el aceite era aceite. Las tres cosas claramente separadas, sin relación alguna. También hubo pasta sorpresa. Sorpresa al descubrir que aún estaba cruda. Yo comía en silencio. Ella se sentaba a mi lado observando. De vez en cuando me ponía comida en el plato, como si yo fuera un tesoro frágil. Después, no sé de dónde sacó un álbum de fotos de boda de una amiga suya. Killian, vamos a tomarnos fotos de boda otra vez. Me miró, con los ojos llenos de súplica. El contrato está a punto de terminar, le recordé. Lo sé. Bajó la cabeza, con voz suave, tómalo como un recuerdo. No me negué más. En el estudio, llevaba un vestido de novia blanco e impecable. Bellísima, como una auténtica princesa, solo que el príncipe, a su lado tenía el alma colgada de una rama. El fotógrafo dijo: «Novio, mira a la novia y sonríe. Sean un poco más íntimos». Forcé una sonrisa incómoda. María tomó la iniciativa de agarrarme del brazo y apoyó suavemente la cabeza en mi hombro. En ese instante, el perfume que llevaba era completamente distinto al que yo recordaba. Empezó a comprarme cosas de manera casi obsesiva. Ropa, relojes, gemelos, corbatas llenaron mi armario. Muchas eran marcas de lujo a las que antes jamás había prestado atención. «Esto es lo que te mereces», decía ella. Miraba esos objetos fríos y sentía que yo era como una muñeca cuidadosamente adornada. Hubo una cena importante de la empresa. Antes, nunca me había llevado a eventos así. Esta vez me avisó con antelación para que me preparara. En la cena, llevaba un vestido deslumbrante. Me tomó del brazo y, sonriendo radiante, presentó: «Señoras y señores, permítanme presentarles oficialmente. Este es mi esposo, Killian». A nuestro alrededor se alzaron murmullos. Podía sentir miradas inquisitivas, sorprendidas e incluso despectivas. A María no le importó en absoluto, al contrario. Me apretó la mano con más fuerza, levantando ligeramente el mentón como un pavo real orgulloso. Vinicius también estaba allí. No sabía de dónde había obtenido la información. Con una copa en la mano, se acercó a María con una sonrisa que él creía encantadora. «María, ¿cuánto tiempo sin verte? Hoy estás preciosa». María ni siquiera lo miró. Su voz no era alta, pero resonó claramente en la zona donde estábamos. «Señor Vinicius, mi esposo está aquí. Tenga un poco de respeto. No quiero que el aire limpio a mi alrededor se mezcle con el hedor de gente tan despreciable». El rostro de Vinicius pasó del blanco al rojo, y del rojo al morado, un espectáculo digno de verse. Nunca imaginó que María lo humillaría así delante de todos. Se oyeron algunas risas burlonas alrededor. Vinicius apretó la copa hasta que los nudillos se le pusieron blancos y, al final, solo pudo marcharse cabizbajo. Después de esa noche, aún no se rindió. Buscó a María varias veces más, pero siempre fue humillado sin piedad. Comentarios como: «Un sapo queriendo comer carne de cisne», «Mírate primero en el espejo y revisa tu moral», o «Antes yo estaba ciega. Ahora tengo vista 5,0. Puedo ver claramente a la basura». No usaba insultos vulgares, pero cada palabra era más hiriente que una bofetada. También me llevó al mar. Nos tomamos fotos juntos, como una pareja profundamente enamorada, persiguiéndonos y jugando en la playa. Ella sonreía con alegría, como una niña. Por la noche, nos quedamos en una habitación con vista al mar, con una sola cama. «Killian, esta noche durmamos juntos», me dijo, con una mezcla de expectativa e inseguridad en los ojos.
No dije nada. Ella lo dio por hecho y me arrastró a la cama. Me abrazó por detrás. Sus brazos eran delgados, pero fuertes. Podía oler la fragancia suave de su cabello. Mi cuerpo se tensó ligeramente. Durante 5 años habíamos dormido en habitaciones separadas, sin cruzar límites. Esta cercanía repentina me tomó por sorpresa. Sentía que algo no iba bien. Ella parecía haberse convertido en otra persona, desarrollando una dependencia intensa hacia mí, incluso una posesividad casi extrema. Y cuanto más se aferraba a ella, más se tensaba en mi interior el deseo de marcharme. Durante ese mes, el rostro detestable de Vinicius seguía apareciendo como una nube de moscas empeñadas en pegarse a María. La primera vez, llegó abrazando un ramo de rosas rojas cursis y la interceptó en la planta baja de la empresa. María bajó del coche que yo conducía. Al verlo, ni siquiera frunció el ceño. Señor Vinicius, a mi marido no le gusta el olor de las rosas, y menos aún el de las que apestan a basura. Dicho esto, me tomó del brazo y entró sin dedicarle una sola mirada, dejando a Vinicius plantado con el ramo en brazos, la cara verdosa como un payaso al que le hubieran arrancado los pantalones en plena calle. La segunda vez, no se sabe de dónde sacó la información de que María iría a un restaurante. Reservó mesa con antelación, planeando un encuentro casual. El resultado fue que María pidió directamente al gerente que lo invitara a salir con el argumento de que afectaba el apetito. Su rostro pálido se deformó de rabia. Tras varios episodios así, la escasa autoestima de Vinicius debió quedar aplastada bajo los pies de María. Ya no se presentaba de forma abierta, pero esa manera pegajosa de seguirla resultaba nauseabunda. María se portaba conmigo de un modo excesivo. Parecía creer que, con tratarme lo suficientemente bien, yo no me iría. Esa cautela, ese afán extremo por complacerme, me dejaban sin aire. Esa noche volvió a entusiasmarse. Killian, vamos a comer algo de noche. Yo estaba leyendo. Al oírla, levanté la vista. ¿A dónde? A ese puesto callejero que mencionaste una vez. Sus ojos brillaban, llenos de expectativa y de ganas de agradar. Era cierto que lo había mencionado al pasar. Hacía muchísimo tiempo. En aquel entonces, ella había torcido los labios con desdén, llamándolo comida basura. Ahora lo proponía por iniciativa propia. La miré sin decir nada, un poco nerviosa. Se agarró al borde de la ropa. ¿No te gusta? Entonces podemos ir a otro sitio. Vamos. Cerré el libro. En su rostro floreció de inmediato una sonrisa, como si hubiera recibido un gran regalo. El coche acababa de salir del garaje del complejo cuando, en la noche espesa y bajo farolas amarillentas, un rugido de motor, estridente, estalló de pronto desde atrás. Por el costado, por instinto giré la cabeza. Una vieja furgoneta destartalada, como un monstruo enloquecido, sin luces encendidas, se abalanzaba directamente hacia el espacio entre el asiento del conductor y el del copiloto. Iba a una velocidad aterradora. No había tiempo de reaccionar. ¡Cuidado! Solo alcancé a gritar esas dos palabras, girando el volante con fuerza a la derecha, esperando esquivar el impacto mortal. Pero ya era demasiado tarde. ¡Bang! Una explosión ensordecedora, como un rayo estallando junto al oído. La carrocería se retorció y deformó violentamente. Los fragmentos de vidrio salieron despedidos. Los airbags se desplegaron al instante, golpeándome el rostro y el pecho. La vista se me oscureció. El mundo dio vueltas. Un dolor feroz se extendió por mis extremidades. La cabeza zumbaba como si miles de abejas enloquecidas chocaran dentro de ella. No sé cuánto tiempo pasó hasta que recuperé un poco la conciencia. Me dolía la cabeza como si la partieran a martillazos. La visión era borrosa. Forcé los parpadeos para distinguir lo que me rodeaba. Un olor espeso a sangre me invadió las fosas nasales. María, la llamé con voz ronca, girándome hacia el asiento del copiloto. Bastó una mirada para que una mano invisible me estrujara el corazón. María estaba recostada contra el asiento deformado, los ojos cerrados, el rostro blanco como el papel. La sangre brotaba de su frente y de su brazo, empapando el vestido claro, tiñendo el asiento y mi campo de visión. Estaba cubierta de sangre. «María», grité, intentando tocarla. Pero al moverme descubrí que mi propio cuerpo estaba atravesado por un dolor atroz. Cualquier movimiento era como hacerse añicos. No podía entrar en pánico. Me obligué a calmarme. Con la mano temblorosa metí los dedos en el bolsillo. El teléfono seguía ahí. La pantalla estaba hecha añicos, pero funcionaba. Llamé de inmediato a emergencias. Expliqué la situación y la ubicación con las palabras más concisas posibles. Luego, reuniendo todas mis fuerzas, me desabroché el cinturón de seguridad y, soportando el dolor centímetro a centímetro, me arrastré hacia ella. «María, despierta, despierta». Mis heridas no eran nada. En urgencias me desinfectaron los rasguños de la mano y me dieron unos puntos en la esquina de la frente. Lesiones superficiales que en unos días dejarían de picar. Comparadas con las puñaladas que había recibido por ella, con las palizas que había soportado en su lugar, esto no era más que un rasguño.
Cuando llegó el señor Alejandro, caminaba con pasos apresurados, los ojos enrojecidos. El imponente presidente del mundo empresarial parecía ahora solo un padre común. Angustiado por su hija, al verme, le temblaron los labios. «Kilian, María, todavía está siendo atendida por los médicos». Respondí, con voz completamente llana. «Sí». Asintió, la mirada clavada en la puerta cerrada del quirófano. La preocupación se le dibujaba en el rostro. Observé de perfil su semblante cansado y calculé en silencio que ese era el mejor momento para marcharme. «Señor», empecé. Se volvió hacia mí, con gesto interrogante. «A nuestro contrato le quedan solo 2 días». Se quedó un instante en blanco y enseguida entendió. «María, últimamente parece muy apegada a ti». Elegí cada palabra con cuidado. «Creo que este es el mejor momento para que me vaya». Alejandro guardó silencio, frunció el ceño. «Quiero pedirle un favor». «Dime». «De cara al exterior, le ruego que anuncie que quedé gravemente herido en el accidente y no sobreviví». Me detuve un segundo y añadí. «Diga que ya fui incinerado». Alejandro me miró de pronto, en sus ojos se mezclaban sorpresa, pesar y también una pizca de alivio. «¿De verdad lo has decidido?». Su voz sonó impotente. Asentí, no quería darle, más bien, no quería darle a nadie, ninguna otra oportunidad. ¿Oportunidades? Entre nosotros nunca existió algo así. 5 años de contrato, 5 años interpretando un papel. Era más que suficiente. Yo solo quería llevar a la señorita María a vivir días tranquilos. Al ver mi determinación, Alejandro dejó escapar un largo suspiro. «De acuerdo, acepto». Sacó una tarjeta del bolsillo y me la entregó. «Aquí hay 20 millones de dólares. Pensaba dártelos cuando terminara el contrato, ahora te los adelanto. Considéralo una pequeña compensación de la familia López por estos 5 años. Y lo que mereces». 20 millones, sumados a lo anterior, eran más que suficientes. No lo rechacé. Tomé la tarjeta. «Gracias, señor. Los agradecidos deberíamos ser nosotros», sonrió con amargura. «Kilian, cuídate». Asentí y no dije nada más. Aprovechando que toda la atención estaba puesta en María, salí del hospital en silencio. No miré atrás ni sentí apego alguno. Esta ciudad, esta gente, estas historias, ya era hora de pasar página. Después supe que lo primero que hizo María al despertar fue buscarme. «¿Dónde está Kilian? ¿A dónde fue Kilian?». Las enfermeras y los médicos evitaban su mirada. Al final, Alejandro, con los ojos enrojecidos, puso ante ella una pequeña caja fría, supuestamente con mis cenizas. «María, Kilian, se fue». Ella no lo creyó, gritó como una loca, exigió respuestas, destrozó todo lo que pudo. Me buscó frenéticamente, movilizó todos sus contactos, puso la ciudad patas arriba. Al final, abrazó aquella cajita y se encerró en su habitación, llorando durante días y noches, hasta quedarse afónica, hasta que los ojos se le hincharon. Después dejó de llorar, solo sostenía la caja con la mirada vacía y ausente. Días más tarde salió de la habitación. Las huellas de lágrimas aún no se habían secado en su rostro, pero su mirada había cambiado, fría y afilada como una hoja envenenada. Tras el dolor y la desesperación infinitos, brotó un odio descomunal. Quería vengarme, hacer justicia por un Kilian muerto. Con los 20 millones que me dio Alejandro, huí de la ciudad que me asfixiaba y me instalé en este pueblo ribereño. La enfermedad de la señorita María, gracias al abundante apoyo económico previo, recibió el mejor tratamiento y se recuperó por completo. La sobrina pequeña también fue traída a mi lado. Su parloteo devolvió un poco de vida a los días apacibles. La vida se volvió, en verdad, cada vez más libre. Me obligué a no pensar en las personas ni en los asuntos del pasado, aferrándome a esta paz tan difícil de conseguir. Sin embargo, hay noticias que, como fantasmas con piernas, siempre logran atravesar capas y capas de distancia para llegar a tus oídos. Tras mi muerte, María abrazó esas supuestas cenizas y se encerró sin comer ni beber. Como si quisiera seguirme. Alejandro estuvo a punto de creer que iba a perder de nuevo a una hija. Pero, días después, ella salió. Dicen que cuando lo hizo, tenía los ojos hinchados como castañas y el rostro tan pálido que no quedaba una gota de sangre, pero en esas pupilas ardían 2 llamas heladas. Como un demonio vengador emergiendo del infierno, lo primero que hizo fue movilizar todos los contactos y recursos de la familia López para investigar a fondo el accidente. No creía que hubiese sido una simple pérdida de control. Como una loba que huele la sangre, se aferró con obstinación y furia a cada pista posible, despedazándola sin piedad. Muy pronto, la verdad comenzó a revelarse capa por capa, como una cebolla que se pela lentamente, picante y punzante, hasta hacerla llorar. Vinicius e Isabela, esas 2 alimañas que yo creía ya completamente aplastadas por ella, resultó que aún no habían renunciado a sus planes. Al ver que María despertaba milagrosamente, su hermoso sueño de heredar la fortuna se hizo añicos.
La malvada Isabela volvió a susurrarle palabras dulces a Vinicius, incitándolo a arriesgarlo todo y provocar otro accidente. Uno que debía asegurarse de que María muriera de verdad. De ese modo, Vinicius aún podría obtener la gigantesca herencia como exmarido o como amante. El momento en que María conoció la verdad, su expresión fue algo que no puedo imaginar. Solo supe que estaba aterradoramente serena. En su rostro no había la menor ondulación emocional. Únicamente esos ojos negros y profundos como dos remolinos sin fondo capaces de devorar toda la luz. La diosa de la venganza, o mejor dicho, la reina demoníaca, había descendido oficialmente. Ella no llamó a la policía ni siguió ningún procedimiento legal público. Eligió un método más directo y brutal. Vinicius e Isabela desaparecieron repentinamente del mundo. Nadie sabía a dónde habían ido. Vivos no se los veía. Muertos tampoco. María utilizó sus contactos para enviarlos en secreto a un hospital psiquiátrico privado. Aquel hospital era tristemente célebre en ciertos círculos. Se decía que aceptaba pacientes especiales y empleaba métodos de tratamiento extremadamente perversos. Con suficiente dinero, podían hacer que alguien viviera peor que la muerte. Ella pagó una suma astronómica y solo hizo una exigencia: que siguieran vivos, pero que su sufrimiento fuera 10.000 veces peor que la muerte. Así comenzó el tratamiento especial de Vinicius e Isabela. Un ruido ensordecedor e ininterrumpido las 24 horas del día, gritos desgarradores y chirridos metálicos, les impedía dormir por completo. Sus nervios permanecían tensos como cuerdas a punto de romperse. Les privaban del sueño. En cuanto cerraban los ojos, eran rociados con agua helada o arrastrados brutalmente fuera de la cama. Las descargas eléctricas se convirtieron en rutina. La corriente, aunque débil, hacía que todo su cuerpo se convulsionara. Espuma brotara de sus bocas y gritaran de dolor extremo. Los obligaban a ingerir toda clase de medicamentos de origen desconocido. Algunos los excitaban hasta el punto de no poder dormir durante días y noches. Otros los debilitaban tanto que ni siquiera tenían fuerzas para levantar un dedo. Lo más aterrador era cuando los ataban por separado a camas distintas, con correas de cuero ásperas apretadas hasta que la carne y la sangre quedaban destrozadas. Luego, el hospital soltaba a varios pacientes verdaderamente violentos y con tendencias agresivas, dejándolos golpear, morder y humillar a Vinicius e Isabela a su antojo. No puedo imaginar esa escena. Con solo escucharla se me eriza el cuero cabelludo. En menos de medio mes, el otrora apuesto Vinicius y la antes deslumbrante Isabela fueron reducidos a dos cascarones sin alma. Se volvieron idiotas y demente, apenas cubiertos por la ropa, apestando, incapaces de controlar sus necesidades, balbuceando una y otra vez las mismas frases. Me equivoqué, de verdad me equivoqué. Por favor, díganle a Kilian, supliquen que me perdone. María, perdónanos, no nos atreveremos nunca más. Una y otra vez pronunciaban mi nombre, el nombre que creían reducido a cenizas, para suplicar el perdón de un muerto. ¡Qué ironía! Supe que, de vez en cuando, María recibía vídeos enviados por el hospital. En esos vídeos, aquel hombre y aquella mujer no parecían más que dos gusanos retorciéndose sobre un suelo sucio, llorando y suplicando perdón. Carlos los veía con absoluta calma, sin la menor emoción en el rostro, y luego borraba silenciosamente las grabaciones. ¿Se había vengado por completo? Tal vez, pero una María que antes fue altiva y fría, y que luego se volvió obstinada y profundamente enamorada, después de empujar con sus propias manos a sus enemigos al infierno. Parecía haber dejado que su alma cayera al mismo tiempo en un abismo aún más profundo. Mi muerte se llevó consigo su amor y, al mismo tiempo, alimentó un odio extremo. Lo único incierto era qué le quedaría a ella después de esa furia desbordada. La noche en este pueblo ribereño era silenciosa, muy distinta a la gran ciudad siempre ruidosa hasta el hastío. Miré las estrellas titilando fuera de la ventana. Pensé en el sueño tranquilo de la hermana María y una leve sonrisa se dibujó inconscientemente en mis labios. En este pequeño pueblo del sur, con montañas verdes, aguas claras y un ritmo de vida pausado, nos alejamos del bullicio y de las sombras del pasado. El clima aquí era, la mayor parte del tiempo, templado y agradable. Aprendí a hacer pequeñas inversiones. No mucho, pero suficiente para que las dos hermanas viviéramos sin preocupaciones. Mi mayor alegría diaria era jugar con mi pequeña sobrina y escuchar a la hermana María murmurar historias cotidianas. Los viejos recuerdos que antes me asfixiaban parecían haber sido arrastrados por el río y limpiados por completo. La hermana María también encontró una nueva pasión. Se enamoró de las plantas y las flores. El balcón estaba lleno de macetas de colores brillantes. Decía que antes no tenía esa suerte, y que ahora debía vivir bien para contemplar toda la belleza del mundo. Nuestra familia vivía unida, en armonía y calidez. Esta paz era un lujo que no me había atrevido a soñar en los últimos 5 años. En un abrir y cerrar de ojos. Pasó un año. Un fin de semana llevé a mi sobrina al centro comercial más grande del pueblo para comprar juguetes.
Con una mano sostenía un helado y con la otra me agarraba con fuerza. El rostro sonrojado de emoción. Tío Killian, quiero esa muñeca, la más grande. Está bien, compraremos todo, hoy somos ricos, Rey, tocándole suavemente la nariz. Mientras hablaba con ella y bajaba la cabeza. Por el rabillo del ojo vislumbré la espalda de una mujer entre la multitud no muy lejos. Era muy delgada, vestía un traje negro perfectamente entallado y desprendía una frialdad que parecía ahuyentar a cualquiera a 1000 kilómetros de distancia. No sabía por qué, pero aquella silueta me hizo sentir una punzada en el corazón. Una familiaridad extraña mezclada con una opresión desconocida. Parecía estar eligiendo algo, inclinando ligeramente la cabeza. Fue ese perfil, líneas afiladas, mandíbula tensa, lo que hizo que mi respiración se detuviera. Parecida, demasiado parecida, idéntica al nombre que me había esforzado por borrar de la memoria, María. Pero ya no era la María altiva como una princesa, una rosa con espinas. Aquella figura era como una cuchilla desenvainada, afilada, pero con una fractura dolorosa. Como si hubiera pasado por el fuego y luego sido sumergida en un pozo de hielo. ¿Por qué estaría aquí? Sacudí la cabeza de inmediato, burlándome de mí mismo. ¿Qué estaba pensando? Una heredera rica como María debería estar en su ciudad, continuando una vida de poder y control. ¿Cómo podría aparecer en un lugar tan pequeño? ¿Y encima en un centro comercial común? En este mundo, que las personas se parezcan entre sí es algo normal. Quizá últimamente mi vida había sido demasiado tranquila y mi mente empezaba a divagar. ¿Por qué no seguimos, tío?, preguntó mi sobrina, tirando de mi mano con voz infantil. Volví en mí y le sonreí. Nada. Solo pensé en algunas cosas. No volví la cabeza para mirar esa silueta ni una vez más. Apreté la pequeña mano de mi sobrina y la guié entre la multitud, caminando hacia la luz cálida y real que me pertenecía. El pasado, dejémoslo desaparecer por completo en el pasado. Fin.